Bienvenidos a Pensar Muy Fuerte, un podcast donde nos atrevemos a hacer preguntas incómodas y cuestionar lo que parece muy obvio. Hoy hablaremos de lo que es filosofía. ¿Es solo una cosa de antiguos griegos o sigue siendo útil hoy en día? Arlet, cuéntanos, ¿cómo crees que la filosofía nos sirve hoy? Me encanta este tema, Net. La filosofía ha sido clave para los seres humanos desde la antigüedad hasta hoy. Siempre hemos buscado explicar los fenómenos, pero de diferente manera. Exacto. Antes usábamos mitos, historias que intentaban dar sentido a lo desconocido con símbolos y sueños. Creíamos que los dioses nos daban todas las respuestas. También estaba la magia, que era como mito, pero más práctica. Y claro, la religión, que con el tiempo fue más respetada por la sociedad. Sí, pero luego llegó la filosofía, con una idea nueva, buscar respuestas sin depender de lo sobrenatural. Los primeros filósofos, los presocráticos, dejaron atrás explicaciones míticas y empezaron a usar la observación y el uso de la razón. Ahora bien, sabemos que la ciencia y la filosofía nacieron juntas porque se intentaban explicar el mundo mediante la observación y el razonamiento. ¿No es así? Así es, pero hoy la ciencia busca aplicaciones prácticas, la filosofía por otro lado busca un saber más universal de la realidad. Hablemos un poco de la idea de pensar muy fuerte. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, para mí la filosofía es pensar de una manera muy fuerte, de cuestionarnos y no conformarse con respuestas fáciles. ¿Tú qué opinas? Bueno, ahora que lo planteas así, creo que tienes razón. Esto es lo que llamamos pensar muy fuerte. Para mí es un acto de liberación, nos deja comprender el mundo de una manera más auténtica. A eso me refiero. Creo que atreverse a pensar de una manera crítica desafía de cierta manera toda esta construcción social que nos rodea. Ahora que lo mencionas, recordé una alegoría de Platón. Platícame de ella. Te lo diré de manera muy simple. Buscamos muestra al humano encadenado a una caverna durante toda su vida, donde lo único que ve son sombras y piensa que esa es su realidad. Ajá. Uno de ellos es liberado y al salir conoce el mundo real. Al regresar y contar a los demás prisioneros, estos no se lo creen, porque su mundo está limitado a las sombras. Vaya, es un claro ejemplo. Creo que a veces nuestra ignorancia y pocas ganas de pensar, a reflexionar, nos deja estancados en un mismo lugar. También podría ser el miedo, ¿sabes? A soltar esa comodidad en la que nos encontramos de solo conocer lo que sabemos y no buscar más allá, de no pensar de una manera crítica. Creo que, aunque a veces suena un poco radical, todo esto de pensar de manera fuerte es esencial al momento de filosofar. ¿Ser radical? Sí, o sea, algunas veces podemos pensar mucho alguna situación, pero si no vamos más allá de lo que vemos, si no buscamos más allá de lo superficial, ¿de verdad crees que es filosofía? Creo que no. Pero la filosofía no solo implica eso, sino más cosas como la percepción sobre lo que vemos a esta reflexión, utilizando un pensamiento crítico. Es decir, no todos vamos a tener la misma opinión sobre las cosas. Para mí es muy importante la filosofía, porque utilizando la reflexión, el pensar de manera fuerte nos puede llevar a entender con mayor claridad las cosas. Me pongo a pensar en nuestros antepasados y me parece curioso cómo le atribuían como cada desgracia a cada bendición que le ocurría a los dioses. Podríamos pensar que estas costumbres quedan en el pasado, pero la verdad yo creo que en la actualidad todavía existen personas que tienen muy presentes la religión y la magia en sus vidas. Había pensado así, pero tiene razón. En mi casa es muy común orar y tener símbolos que representan a ellos. ¿Por qué crees que seguimos creyendo en los dioses? Fíjate que es una pregunta que frecuentemente me hago. Y no solo esa, solo cuestionarme mucho si Dios realmente existe o si todas las cosas que nos enseña la iglesia son verdaderas. Pero de lo que sí estoy segura es que seguimos creyendo en cosas que están fuera del alcance para tratar de explicar lo desconocido. Le seguimos teniendo miedo a lo que no podemos controlar, por eso buscamos una explicación que, aunque no sea tan radical, pues nos da paz. Exacto. Aunque por otra parte hemos avanzado demasiado. Dejamos muchas creencias en el pasado porque decidimos comenzar a cuestionarnos. Los primeros revolucionarios que decidieron ver más allá de lo que se tenía establecido fueron los griegos. Fue la antigua Grecia, cuando algunos empezaron a preguntarse si había otra forma de entender la realidad. Ahí surge la filosofía con pensadores como Tales de Mileto,
quien dijo que todo estaba compuesto de agua o que propuso que el universo no dependía de los dioses, sino de principios naturales. Vaya que fueron revolucionarios. En lugar de decir llueve porque un dios está enojado, empezaron a preguntarse por qué las causas naturales detrás de los fenómenos. Sí, fue el inicio del pensamiento basado en la razón y no en la superstición. Y aunque hoy entendemos el mundo como ciencia, todavía hay muchas personas que prefieren explicaciones mágicas o simplistas en lugar de investigar y cuestionar. Que pensar críticamente requiere esfuerzo y a veces es más fácil aceptar la primera respuesta que nos dan. Por eso muy pocos logran ser filósofos. Se escucha muy fácil convertirse en filósofos, pero la verdad no lo es. Chicos, hemos regresado después de un corte comercial y seguimos con nuestra invitada Arlette Ríos. Bueno, para poder filosofar, según los grandes filósofos, se necesita primero saber lo teórico, que significa que la filosofía busca la verdad por sí misma, sin necesidad de uso práctico inmediato. O sea, como si estuvieras para un examen y al final lo presentaras. Sí, no pudiste haber dicho mejor. Canta esto porque en una sociedad obsesionada con la utilidad, la filosofía nos recuerda que hay un valor en el conocimiento en sí mismo. No es como la ingeniería, que crea soluciones concretas, o la medicina, que bien, está en curar enfermedades. La filosofía solo quiere entender. Y aunque a veces parezca que esto no tiene un propósito práctico, la historia demuestra que el pensamiento filosófico ha sido la base de muchas revoluciones científicas y sociales. Totalmente. Luego está la universidad. Y radicalmente, que significa que la filosofía no se limita a un tema específico, sino que cuestiona toda la existencia, la moral, el conocimiento, la política. Y lo hace desde la raíz, no se conforma con respuestas superficiales, quiere ir al fondo de los problemas, incluso cuando las respuestas son incómodas. Luego viene la crítica y la fundamentación, que me parece clave en la era de la desinformación. La filosofía no acepta ideas sin antes ser analizadas fundamentalmente. Así es, porque la filosofía no se trata de creer algo solo porque sí, porque alguien lo dice, se trata de analizar y cuestionar. Y esto es súper importante hoy en día. Con tanta información circulando en internet, necesitamos pensar críticamente y no solo repetir lo que vemos en redes. Y las características más importantes según los filósofos es la exploración del misterio y la admiración. Se podría decir que solo los curiosos pueden llegar a filosofar. Así es, porque el mundo va más allá de aceptar todo lo que nos dicen. El mundo es para querer entender más, de preguntarnos por qué las cosas son como son. Qué aburrido sería todo si pensáramos igual. Lo bueno que esto no es así. Lo vemos en las cosas desde un punto de vista diferente. Aunque creemos que siempre tenemos la razón, la verdad no es así. Percibir no es lo mismo que tener la verdad absoluta. Nuestra percepción es limitada y muchas veces es engañosa. Exactamente. Por ejemplo, si metes una mano en agua caliente y la otra en agua fría, y luego ambas en la tibia, cada mano se sentirá diferente. Ahí tienes un claro ejemplo de cómo la percepción no siempre es objetiva. Otro famoso es el del espejismo en el desierto. Parece que hay agua en el horizonte, pero en realidad solo es un efecto óptico causado por el calor. ¿Qué tanto de lo que creemos real es solo una interpretación de nuestros sentidos? Y aquí es donde entra la filosofía, porque si nuestra percepción nos engaña, necesitamos algo más para acercarnos a la verdad, que es la reflexión. Reflexionar es la cuestión de lo que percibimos. Analizarlo críticamente y darle más allá de lo simple experiencia sensorial. Exacto, si nos quedamos solo con lo que vemos, podremos pensar que La filosofía no acepta ideas sin antes ser analizadas fundamentalmente. Así es, porque la filosofía no se trata de creer algo solo porque sí, porque alguien lo dice, se trata de analizar y cuestionar. Y esto es súper importante hoy en día. Con tanta información circulando en internet, necesitamos pensar críticamente y no solo repetir lo que vemos en redes. Y las características más importantes según los filósofos es la exploración del misterio y la admiración. Se podría decir que solo los curiosos pueden llegar a filosofar. Así es, porque el mundo va más allá de aceptar todo lo que nos dicen. El mundo es para querer entender más, de preguntarnos por qué las cosas son como son. Qué aburrido sería todo si pensáramos igual. Lo bueno que esto no es así. Lo vemos
en las cosas desde un punto de vista diferente. Aunque creemos que siempre tenemos la razón, la verdad no es así. Percibir no es lo mismo que tener la verdad absoluta. Nuestra percepción es limitada y muchas veces es engañosa. Exactamente. Por ejemplo, si metes una mano en agua caliente y la otra en agua fría, y luego ambas en la tibia, cada mano se sentirá diferente. Ahí tienes un claro ejemplo de cómo la percepción no siempre es objetiva. Otro famoso es el del espejismo en el desierto. Parece que hay agua en el horizonte, pero en realidad solo es un efecto óptico causado por el calor. ¿Qué tanto de lo que creemos real es solo una interpretación de nuestros sentidos? Y aquí es donde entra la filosofía, porque si nuestra percepción nos engaña, necesitamos algo más para acercarnos a la verdad, que es la reflexión. Reflexionar es la cuestión de lo que percibimos. Analizarlo críticamente y darle más allá de lo simple experiencia sensorial. Exacto, si nos quedamos solo con lo que vemos, podremos pensar que el Sol gira alrededor de la Tierra, porque cada día lo vemos salir por un lado y ocultarse por otro. Pero pues la realidad es que no, el pensamiento reflexivo, al poner en práctica el pensamiento reflexivo, pues sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. Un buen ejemplo de pensamiento reflexivo en la historia de Descartes, él se preguntó, ¿cómo puedo estar seguro de lo que percibo es real? Y de ahí llegó su famosa frase, pienso, luego existo. Porque al final lo único de lo que podemos estar seguros es de que pensamos que somos conscientes de nuestra propia existencia. Entonces, reflexionar no es solo dudar por dudar, es un ejercicio necesario para no quedarnos atrapados en apariencias engañosas. Todo esto me recuerda a la alegoría de la caverna de Platón. Sí, es una metáfora perfecta de cómo la percepción puede ser una trampa. Resumámoslo rápido. Imagina que un grupo de personas ha estado toda su vida encadenada dentro de una cueva, viendo solo sombras en la pared, como nunca ha visto otra cosa, creen que esas sombras son la única realidad. Hasta que un día uno de ellos se libera, sale de la cueva y descubre el mundo real. Al principio, la luz del sol lo ciega y le duele, pero luego empieza a ver todo con claridad. Cuando regresa a la cueva para contarles a los demás, ellos no le creen, prefieren seguir su mundo de sombras porque es lo que creen. Aquí viene la gran pregunta. ¿Qué significa salir al sol en términos filosóficos? Significa liberarse de una versión limitada de la realidad. Es empezar a cuestionar lo que damos por sentado y buscar las verdades más allá de lo que nos enseñaron. Pero es un proceso difícil. Como en la alegoría, al principio puede ser incómodo y hasta doloroso, hasta darnos cuenta de que muchas cosas que creíamos ciertas no lo son. Sí, y muchas veces quienes intentan hacer que otros vean la verdad son desechados. Pasó con Galileo, cuando dijo que la Tierra no era el centro del universo, y pasó hoy con quienes cuestionan las ideas establecidas. Pero ese es el precio del pensamiento reflexivo. Una vez que empieza a ver más allá, no puedes volver a la caverna. Así es. Ahora trasladémonos a este mundo moderno. Con la inteligencia artificial estamos en un momento en que las máquinas pueden procesar información y tomar decisiones. Pero ¿una inteligencia artificial realmente percibe la realidad o solo interpreta datos según su programación? Esa es una cuestión filosófica de la IA. La IA no tiene conciencia ni percepción en el sentido humano. No siente, no duda, no reflexiona, solo sigue patrones. Todo lo que puede lograr hacer. Tiene cosas negativas, tiene cosas positivas. Empecemos con lo positivo. No podemos negar que la inteligencia artificial ha traído avances impresionantes en muchas áreas. Claro, en medicina, por ejemplo, la IA puede analizar radiografías con mayor precisión que los médicos y detectar enfermedades tempranas. También ha revolucionado la educación. Hoy en día tenemos plataformas que personalizan el aprendizaje, ayudando a cada estudiante a aprender. Ni hablar de la automatización en la industria. La IA ha permitido que los procesos sean más eficientes, reduciendo costos y mejorando la producción. Y en términos de accesibilidad, es increíble. Hay inteligencia artificial que permiten que personas con discapacidades se puedan comunicar mejor o moverse con mayor autonomía. Así es, todo suena genial, pero aquí es donde empiezan los problemas. Uno de los mayores desafíos es la automatización del empleo. Muchas personas están perdiendo su trabajo porque las máquinas pueden hacer las tareas más rápidas y baratas. También está el problema de los sesgos en los algoritmos. Si la IA aprende de datos con prejuicios, los perpetúa en sus decisiones. Además,
El uso de la inteligencia artificial en vigilancia masiva y manipulación de información es preocupante. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar privacidad por conveniencia? Aquí es donde la filosofía entra en juego. La ciencia nos dice que es posible, pero la filosofía se pregunta, ¿es correcto? No se trata de solo mejorar la tecnología, sino de entender sus consecuencias sociales. Por ejemplo, si una IA toma decisiones en el sistema judicial o financiero, ¿cómo garantizamos que sea justa y no sea lo eficiente? El pensamiento crítico es clave para no delegar el juicio humano a las máquinas. En un mundo donde la IA puede manipular información y tomar decisiones, cuestionarlo todo es más importante que nunca. No podemos aceptar ciertamente lo que dice una inteligencia artificial. Debemos preguntarnos, ¿quién la diseñó? ¿Con qué datos? ¿Con qué intención? Y debemos participar activamente en su regulación para que nos beneficie a todos y no solo a quienes lo controlan. La inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero sin ética y pensamiento crítico que puede volverse un problema. La ciencia nos dice qué podemos hacer, pero la filosofía nos ayuda a decidir qué debemos hacer. Así que no dejemos de cuestionarlo todo. Después de todo lo que hemos discutido, queda claro que la filosofía sigue siendo tan relevante hoy como en la antigua Grecia. No es solo un tema de libros viejos o de pensamientos del pasado, sino una herramienta que nos permite cuestionar, reflexionar y entender el mundo de una manera más profunda. Y en una época donde la información es abundante, pero muchas veces superficial, la filosofía nos invita a no conformarnos con respuestas fáciles y a pensar muy fuerte. Solo así podemos salir de nuestra propia caverna y ver más allá de las sombras. La reflexión crítica no es un lujo, sino una necesidad para comprendernos a nosotros y al mundo que nos rodea. Bueno, Arle, creo que hemos llegado al final de este episodio. Y ya para terminar, ¿con qué te gustaría que se quedaran nuestros espectadores? A mí me gustaría que se llevaran en la mente la importancia de la filosofía, que intenten pensar de manera fuerte, que se atrevan a reflexionar, a analizar y a ver más allá de lo que conocemos. ¿Y tú? Me gustaría que se llevaran en mente la importancia de la filosofía, que intentar pensar y cuestionar lo que nos rodea. A todos los que nos están escuchando, los invito a pensar y a hacer filosofía. Así es, intentemos liberarnos de las cadenas de un pensamiento impuesto. No nos quedemos con una visión limitada de la realidad. Algo importante para mí también es que al ser filósofos nos atrevemos a compartir nuestras ideas, como el prisionero liberado en la alegoría que mencionaste. Claro, aunque sea difícil compartir alguna verdad, decir lo que pensamos nos puede llevar a avanzar no solo a nosotros, sino también a la sociedad. Eso es todo por el capítulo de hoy. Ojalá les haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio de Pensar Muy Fuerte. Hasta pronto.